Hola, se me oye bien, veo. Bueno, antes de nada agradecer a AMBECAG por esta invitación. Es un privilegio estar aquí. De hecho, hace 3 años estuve aquí también, hablando un poquito también de lo que hacíamos en el laboratorio, en qué trabajábamos en peste porcina africana, y ahora espero aportar unas ideas nuevas. Pero bueno, quería agradecer sobre todo la acogida que he tenido. Para mí ha sido un placer porque después de 2 años de estar encerrado y necesitaba ya realmente, solo falta que algún día se puedan quitarle los comebocas como estoy yo ahora mismo. Es un placer totalmente. Bueno, yo creo que estamos básicamente, como para empezar, y como veis el título de la charla, básicamente, peste porcina africana, vacunas y algo más. Y básicamente el título viene a colación de prácticamente lo que hemos estado oyendo esta mañana, y de hecho ayer también estuve aquí, y vamos a ver cómo no se trata solo de tener una vacuna, sino de poder utilizarla bien y de tener unas granjas en las condiciones adecuadas. Y van a ver cómo es de importante todo lo que se ha hablado esta mañana: nutrición, agua, ética. Estamos todos en el mismo barco. De hecho, la situación en España ahora es muy parecida a la que tienen ustedes aquí en México. No sé si saben, pero se lo puedo adelantar para aquellos que no lo sigan. El último brote de peste porcina africana ha aparecido en el norte de Italia, apenas a 1000 kilómetros de distancia de Barcelona, el máximo productor porcino de nuestro país. 1000 kilómetros que no sabemos cómo ha llegado el virus. El virus no vuela, no es el virus de aftosa, es una de las ventajas que tiene, y hablaremos más adelante de esto. Probablemente ha llegado por una negligencia, por no pensar que ha sido por la ambición desmedida de alguno. Entonces, básicamente, lo que yo les voy a contar es nuestra experiencia. Yo hice mi tesis en peste porcina africana, después me marché a Estados Unidos. Mi vida se ha dedicado al desarrollo de nuevas vacunas, a intentar entender los mecanismos que son importantes en protección, porque hacer vacunas no es simplemente lo primero que se le ocurre a uno probarlo. Se trata de hacer vacunas racionales, y de hecho intentaré convencerles de que estamos muy cerca, pero que queremos, por la ética de la que hablábamos antes, conseguir de verdad un producto que se gane la confianza del mundo y no nos podamos arrepentir dentro de 10 años. Les vamos a contar un poquito los problemas que estamos teniendo, por lo que todavía hoy no hay una vacuna comercial. Pero les pido optimismo, tan optimista como por lo menos soy yo. Bueno, voy a utilizar el manual para pasar de diapositivas, porque si no, se iban a reír mucho porque paso 7 diapositivas a la vez, así que prefiero hacerlo de manera manual. Básicamente, esto es una invitación a que conozcan nuestro instituto. El IRTA Cresa es un centro público del Gobierno de Cataluña, y básicamente tenemos 3 grandes funciones. Una de ellas es la investigación, otra es dar apoyo a las instituciones públicas, y la tercera es colaboración y ayuda al sector industrial privado. Y de hecho, nuestra subsistencia, y nosotros existimos gracias a estas 3 patas. Estamos subvencionados muy poquito por el Estado y cada vez más por nuestra colaboración con el entorno empresarial. Así que intentamos hacer una investigación básica, pero siempre pensando en el productor final. Básicamente, nuestro centro últimamente ha ganado bastante trascendencia en España, como pasa en muchos sitios, por el maldito COVID-19. Para que se hagan una idea, nuestro centro es un centro de alta seguridad biológica que permite trabajar con virus que llamamos exóticos, como es el virus de la peste porcina africana, que exige unos niveles de bioseguridad muy alta para poder ser manipulado. Pero también trabajamos con muchísimas zoonosis, y como pueden imaginarse, en nuestro laboratorio ahora mismo lo que hemos estado haciendo es prácticamente todos los desarrollos animales, los modelos animales preclínicos que se han utilizado y que se utilizan a día de hoy para luego sacar una vacuna en humano, se hacen en laboratorios como el nuestro, de alta seguridad biológica, y como ven, con una escafandra de este tipo. Es muy incómodo, pero es necesario, sobre todo por el desconocimiento tan grande que teníamos del virus. De hecho, verán que muy a menudo durante mi charla hago referencia a que hay mucho paralelismo entre lo que pasa con peste porcina africana o prácticamente cualquier agente infeccioso y lo que estamos viendo con COVID-19. Nada es especialmente distinto.
A ver si de aquí podemos sacar algún tipo de conclusiones. Y antes de pasar a lo que es la charla en sí, sí me gustaría que supieran que el email que he puesto en la primera diapositiva, también estará en la última, es para que ustedes, sería ideal que lo hicieran a través de Ambecag, sepan, yo soy un representante, solo controlo muy bien una parte pequeña de lo que es la investigación en peste porcina africana, que es la parte de desarrollo de vacunas, pero ahora mismo, por desgracia, como ustedes saben, tuvimos 40 años de la peste porcina africana en la península ibérica. Tenemos un equipo muy multidisciplinar que está trabajando en coordinación para intentar evitar que el virus entre y, en el caso de que entre, poder controlarlo cuanto antes posible. Desde aquí, lo que sí me presto es, como voluntario, a intentar hacer del link para cualquier cosa que ustedes necesiten. Pero aparte de nosotros, no recuerden que no estamos solos. Esta enfermedad es una enfermedad de declaración obligatoria a la Organización Mundial de Salud Animal, a la OIE. Todo lo que necesiten saber sobre diagnóstico, sobre qué utilizar para inactivar el virus, está descrito muy bien en las páginas de la OIE. No hagan caso de la rumorología, solo expandan el conocimiento científico demostrado. Este es uno de los grandes problemas que tenemos todavía. Hoy en España parece que no hemos aprendido nada. Lo tenemos en Asia. No es una cuestión de idiosincrasia de un país, es materia humana. Pasa con el coronavirus. Tenemos un montón de información que al final se convierte en desinformación. Necesitamos tener una fuente fidedigna de información. Y de aquí lo que les pido es que todo lo que ustedes crean es porque esté demostrado científicamente. Y verán por qué me refiero a esto con tanto hincapié. La suerte que yo tengo es que no trabajo para ninguna empresa concreta, no trabajo ni siquiera, no soy funcionario. A veces soy un poco irrespetuoso, pido disculpas si alguna de mis expresiones suena un poco dura, pero es que hay veces, yo como director del centro que fui durante 2 años, me tocó decir verdades que no gusta a nadie oírlas. Bueno, al final me di cuenta de que tampoco mi estrategia de comunicación era muy efectiva y al final me decidí por volver a trabajar en investigación, que es lo que sé hacer. Y es lo que voy a intentarles convencerles de que estamos muy avanzados y de que cuanta más gente haya trabajando en el tema, vamos a avanzar muchísimo más. Bueno, un par de cositas, como verán, he marcado en rojo algunas palabras sobre la peste porcina africana. Es una enfermedad infecciosa hemorrágica que afecta al cerdo doméstico y a jabalíes. Muy importante, ayer preguntaba yo aquí cuál es la situación en México o, por ejemplo, en Jalisco. Parece que no es tan grave, pero nosotros en Europa tenemos un problema enorme con el jabalí. Llevamos más de 30 años de retraso en intentar controlar las poblaciones de jabalí que hay en nuestros bosques. Ya no solo en nuestros bosques, en nuestras ciudades. Y los jabalíes no entienden de frontera. Toda la frontera entre Cataluña, entre España y Francia, está poblada de bosques con un censo de animales que no está controlado y muy probablemente el virus nos entre por ahí. Problema muy grave. Si ven que he marcado aquí la palabra infecciosa, es para darles una buena noticia y por favor me gustaría que se quedaran con ella. Sí es una enfermedad infecciosa, pero hemos quitado la palabra altamente infecciosa de su adverbio. Ese adverbio altamente lo hemos quitado por una razón muy sencilla. ¿Respecto a quién? Si se compara con PIRS, que estamos luchando todo el día con él, con circovirus, con cualquiera de las enfermedades virales con las que estamos trabajando, el virus de la peste porcina africana es muy torpe. No tiene una enorme capacidad de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? No tiene una gran capacidad de transmisión por aire, como sí tiene el virus de aftosa, tenemos un problema enorme, y casi el 99%, todos los casos que se han descrito hasta el momento, ha sido por contacto directo, entre animales infectados o con productos que estaban infectados. No hay magia, no hay magia. No quiero decir que haya otros vectores que uno puede forzar la máquina y poder demostrar que se puede infectar, pero van a ver cómo en el laboratorio podemos demostrar un experimento muy sencillo. Imagínense que aquí tienen un box con 10 animales. Si yo cojo el virus de aftosa, infecto solo a uno y a las 6 horas o al cabo de un día retiro a ese animal, los otros 9 se van a infectar, seguro. Si hago lo mismo con peste porcina africana, muy probablemente, si solo lo dejo 24 horas, ninguno va a estar infectado. Esto es un ejemplo que es una realidad. Eso sí, aftosa no mata. El que se infecta, muere. Estamos hablando del virus pandémico que está circulando globalmente. El problema es la patogenia del virus. El problema es la negligencia. El problema es
lo que hemos estado hablando, pues no hacer caso a las cosas que sabemos. Pero desde luego tenemos una ventaja con respecto a otros virus con los que están luchando ahora mismo. Todo lo que han hecho de bioseguridad, yo no soy un experto en bioseguridad, pero veo cómo trabajan aquí, cómo se trabaja en España. Esta es la regla número 1. Lo que funciona para PIRS, lo que funciona para otros virus, ya lo tienen ganado para peste porcina africana. Lo que no se puede evitar es la naturaleza humana, una persona excesivamente ambiciosa, un accidente, una negligencia. Esto es difícil de luchar contra ello. Pero de nuevo, información, bioseguridad, ya lo tienen ganado de antemano. Su sector está maduro. Estoy convencido de que, igual que le pasa a España, tenemos muchísimos técnicos muy bien preparados para luchar contra esta enfermedad. Lo que hace falta es trabajar de una forma coordinada, como vamos a ver a continuación. Bueno, la realidad del virus, ese problema que tenemos ahora mismo, es que el virus que está circulando ahora mismo por Europa y Asia, y ahora ya en Oceanía y en América, por desgracia, es un virus altamente virulento, es una cepa altamente virulenta, cerdo que infecta, virus que entra sistémicamente en el animal, virus que muere. No esperen supervivencia. Y si ese animal sobrevive, es un drama, pero no va a haberlo. Prácticamente 100%. El problema es si la enfermedad se convierte en endémica. Pasará como con todos, el virus irá adaptando con el huésped y cabrá la posibilidad, como pasó en España, que el virus se vaya atenuando. Pero ahora mismo, los casos que está habiendo, tanto en la República Dominicana, como en China, como en Italia, hace un mes, son casos de una mortalidad brutal, tanto para el cerdo doméstico como para el jabalí. El jabalí corre durante 7 días, lo que dura el animal en mantenerse vivo, no puede hacer más. Luego, la transmisión que hemos tenido en Europa ha ido muy despacito, como van a ver. El problema es todo lo demás, el transporte, la negligencia sin querer, llevar un producto contaminado de un país a otro. Esto es lo que hace que haya saltos epidemiológicos muy grandes y difíciles de explicar. Pongo aquí lo de enfermedad inmunosupresora, y esto es porque me toca personalmente. Yo hice la tesis en peste porcina africana, como comenté me fui a Estados Unidos, y cuando volví en el año 2004, habían desaparecido más del 80% de los laboratorios que trabajaban en peste porcina africana. ¿Por qué? Se había acabado la peste porcina africana en la península ibérica y dijeron, ya no hay en Europa, cerramos los laboratorios, los dedicamos a otra cosa. Pero el virus sigue en África y todo el mundo se olvida de que el problema es que en África el virus está tan fuerte como siempre. Y lo habrán oído muchas veces al doctor Sánchez Vizcaíno contarles el problema del escenario africano. Es que puede que el virus venga desde África hasta México, podría ser. Cierto es que hay mucho menos comercio, mucho menos riesgo, pero la situación en África, mientras no se solucione, no se puede hablar de erradicación de la enfermedad. Bueno, pues van a ver en el mapa, pues, como no espabilamos, después de haber erradicado la enfermedad de Europa, o eliminado, 10 años después volvió a entrar. Es como si no hubiéramos aprendido nada y nos encontramos con que había 4 laboratorios en el mundo trabajando con peste porcina africana. ¿Cómo va a haber una vacuna frente a peste porcina africana si había 4 laboratorios en el mundo trabajando frente a ellos? Y algunos de ellos solo en biología molecular, ni siquiera han visto un cerdo nunca. Bueno, lo que está claro es que la enfermedad, país que entra, un país como México, un país como España, España ahora mismo es el mayor exportador de porcino a China, entre otras cosas porque mercados como el alemán, infectado por peste porcina africana, se ha caído. El belga, infectado en su momento por peste porcina africana, se cayó. El italiano, ahora mismo han cerrado la frontera. Todo este cerdo ahora mismo se está exportando en gran parte desde España. Y esto, que es muy bueno para la economía, lo puede ver uno hoy, es pan para hoy, hambre para mañana si no se hacen las cosas bien. Porque ahora mismo prácticamente todo el sector vive de la exportación a un país único, China. Como entre la peste porcina africana simplemente por la frontera, como en Francia, nos cierran la frontera y el negocio se va al garete. Esto es una realidad. O sea que la amenaza que tenemos aquí probablemente es mucho mayor que la que tienen ustedes, que por lo menos tienen un mar de por medio. Nosotros no tenemos ese mar y tenemos jabalís por ahí pululando. Esta es una realidad, la discutimos, se habla, pero a la hora de decir vamos a poner recursos de una manera coordinada, todo el mundo empieza a mirar para el otro lado. Esta es una realidad. Entonces no se tengan la sensación de que aquí se hacen las cosas un poco peor. Yo voy a China y me dicen, no, es que aquí lo hacemos todo mal. No, esto es condición humana, hay que convencer a los gobiernos, lo hablaba con Tony hace un segundo. Es una enfermedad de declaración obligatoria a la OIE. No están solos. Y su gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande junto con los productores y con todo el mundo para poner en pie una política de indemnización. Porque si no existe esa política de indemnización, no se va a declarar y para cuando diagnostiquen la enfermedad va a estar totalmente expandida.
Eso pasó en España, eso ha pasado en Asia, eso pasa en el este de Europa, eso ha pasado en todos los lados porque es condición humana. Necesitamos la ayuda internacional y nacional. Y una política de compensación es la base de que el ganadero sienta la sensación de decir que está protegido y que no pase lo que ha comentado Tony antes. Tengo una sospecha, levanto la mano, que vengan. Si luego no es, no pasa nada. Pero si es, y que lo cogemos a tiempo, esta es la salvación del sector. Tengámoslo muy claro y mandemos este mensaje clarísimo. Puede que hayamos tenido suerte hasta ahora y algunos de los casos los hayamos podido pasar por debajo, pero al final acabamos cayendo. Y bueno, os voy a contar lo que estamos haciendo. Es verdad que no existe una vacuna comercial. Hace 3 años yo ya estaba trabajando en un prototipo. Hemos avanzado bastante más, estamos muy cerquita. Ya les advierto de antemano que el primer prototipo que va a haber es un virus atenuado. No va a ser una vacuna tan segura como las seguridades que tenemos para coronavirus. Y os explicaré por qué. No es porque no queramos, este es el futuro. Pero es un virus infinitamente más complejo. En vez de tener una proteína inmunogénica, tenemos más de 150. Y van a ver cómo es mucho más complicado, pero van a ver cómo también, con poquito que se ha invertido, hemos avanzado exponencialmente. Y esto, aunque parezca un poco aburrido, y yo soy biólogo molecular, y me he dedicado a hacer cristalografía, a entender cómo es el virus, tiene todo un reflejo muy claro para poder explicar las características del virus. Les hablaba antes del coronavirus. Hemos tenido mucha suerte, lo comentaba antes con un amigo, de que haya sido coronavirus el que ha provocado la pandemia, para el que ya teníamos vacunas veterinarias. No desprestigiemos, el veterinario es fundamental aquí. Tenemos vacunas veterinarias que sabíamos que funcionaban, sabíamos qué antígeno podíamos utilizar para hacer una vacuna. Esto es una suerte y pasa para muy poquitas cosas. De hecho, ¿cuántas vacunas de subunidades se conocen en el mercado? Muy pocas, las muy sencillitas. Virus muy sencillos, pero cuando hablamos de bacterias, de parásitos o de un monstruo como este, que tiene más de 170 proteínas, la estructura del virus se acaba de cristalizar hace menos de un año, en colaboración entre China y Europa. Y ahora sabemos que la estructura del virus es mucho más compleja de lo que pensábamos. Tiene 2 membranas, una externa y una interna, tiene 2 cápsidas, una externa y una interna, cada una de ellas formando un conglomerado que es como un edificio de ladrillos con cemento armado encima. Y esta es la razón por que el virus es tan estable. Y el gran drama del virus, que es básicamente que es mucho más estable que cualquier otro de los virus que hayan conocido nunca. Puede resistir a temperatura ambiente durante muchísimo tiempo. Y inactivarlo se puede, pero no vale jaboncito. Hay que seguir las pautas de inactivación adecuada. Y esto no se debe a que sea magia, se debe a esta estructura tan compleja que tiene el virus, que lo hace totalmente estable a las condiciones adversas del medio ambiente. Y ahora les explico por qué. Porque este virus no es un virus diseñado para infectar cerdos. Es un virus que en la naturaleza, en África, era un virus de garrapata y tenía que subsistir a 40 grados centígrados. Empezó a transmitirse, encontró un nuevo huésped, que son los cerdos salvajes africanos. Pero los cerdos salvajes africanos se infectan por el virus, pero no tienen enfermedad. Fue cuando llegaron los europeos con los primeros cerdos domésticos, cuando el virus saltó al cerdo doméstico y se lo cepillaba en una semana. Y eso no es lo que el virus quiere. Pero las características evolutivas de este virus que lo han hecho tan resistente, no se trata de magia. Se puede explicar perfectamente a cualquier ganadero, llevándole una fotografía de este tipo. Señor, esto es una piedra. Esto no es lo mismo que trabajar con circovirus o con PIRS, en el caso de lo que es la resistencia. Tenemos algunas ventajas, lo que hemos comentado, no se transmite como aftosa, pero tenemos otras desventajas, que es la enorme resistencia. Y luego, lo que es importantísimo es no ser ignorantes. Y lo que comentábamos antes, aunque sean 4 mensajes, pero los 4 mensajes sean claros. Yo estoy cansado de ver publicaciones y muchísimas empresas que venden desinfectantes diciendo, como es un virus de membrana, con cualquier detergente se liquida. Pues en la diapositiva, abajo lo que tienen es que el virus es capaz de ser infeccioso, tanto extracelular, esa membrana que tiene fuera, solo lo alcanza cuando sale de la célula y la toma de la célula, la roba de la célula. Pero el virus intracelular también es infectivo. Y ese virus quiere decir que aunque lo trates con detergente por la superficie y rompas la membrana, el virus sigue siendo infeccioso. Hace falta liquidarse las membranas internas. De ahí que no valga cualquier desinfectante.
Con esto vuelvo a insistir en que todo está descrito. El problema es que la información que muchas veces nos llega no es la que es la adecuada. Y esto para mí era un mensaje muy importante que lo supieran. Está descrito perfectamente qué detergentes o qué desinfectantes tienen que utilizar para peste porcina africana. Se puede. Y si hay que gastar un céntimo más, lo recomendamos. No hay duda. ¿Qué más características tiene el virus? Para mí como científico es algo apasionante. Para mí como persona preocupada por la ganadería, pues es algo verdaderamente triste. Pues el problema es que el virus es un maestro de la evasión de la respuesta inmune. Prácticamente cuando infecta el animal no se entera. Y para cuando quiere responder es demasiado tarde. Por eso en 7 días está liquidado. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el virus se ha especializado en entrar en una célula que es clave para el sistema inmunológico, el macrófago. Esto que ven aquí es un macrófago infectado que cuando se infecta para toda su maquinaria de defensa. Todo lo que hace normalmente es una señal de alarma y empieza a dar señales de defensa. Bueno, pues esto, el virus es capaz de inhibirlo y utiliza toda la maquinaria para poder producir nuevos hijos. Replica en el macrófago, inhibiendo la respuesta inmune innata, esta respuesta esencial que es una señal de alarma, y por eso lo que hace además es infectar el macrófago, empezar a enviar señales que en vez de producir una respuesta inmune lo que hace es matar a todas las células de alrededor. Han oído hablar de los linfocitos B, los linfocitos T, todas estas células se mueren aunque no se infectan. Se mueren, pues se llama apoptosis bystander. ¿Qué es lo que sucede? Que a cabo de 7 días tiene usted un cerdo, cuando saca sangre no tiene células blancas, está totalmente inmunosuprimido y al final con un tosido se te va. El virus se expande por todos los sitios, el virus viaja a través de sangre a todos los órganos y produce la típica hemorragia que es el efecto final. Si usted ha visto una hemorragia, ese animal está muerto. Y si cogen sangre verán que es que prácticamente no tiene células blancas. Esto es la canallada que hace este virus, las cepas altamente virulentas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues claro, sin células blancas estás inmunosuprimido. Cualquier bacteria que tengas por ahí pululando florece como se puede imaginar. Y esto es muy importante, os lo comento, y voy a insistir a lo largo de la charla, porque la inmunosupresión va en las dos direcciones. Si ustedes tienen una granja con un problema enorme de E. coli y los animales están en unas condiciones muy débiles, el virus de la peste porcina africana se va a aprovechar. Y la transmisión que les he contado antes de que un cerdo a los otros 9 no los infecta, como se encuentre una granja que no esté bien sanitariamente hablando, esos 9 cerdos de alrededor se van a infectar mucho más fácilmente. Porque es fundamental tener las barreras defensivas alertas. Importantísimo, una buena sanidad para poder luchar contra la peste porcina africana. Es lo mismo que para nosotros. Básicamente nos hace falta, si estamos inmunodeprimidos, el virus de coronavirus nos deja hechos fosfatina. Mientras que tenemos una defensa fuerte, lidiamos con ello. Es exactamente lo mismo. Pido disculpas de antemano si alguna de estas cosas son tan obvias que ustedes ya las sabían, pero básicamente lo único que podemos hacer es disponer de experimentos en el laboratorio que demuestran que todo esto que estoy contándoles es cierto y que si sucede en un animal, en un estabulario cerrado y controlado, va a suceder en la granja. Yo puedo hacer una inmunosupresión animal y comprobar que cuando infecto con peste porcina africana, en vez de producir 1 millón de partículas por mililitro de sangre, produce hasta 100 millones de partículas por sangre. Imagínense lo que significa eso. Y bueno, ¿qué más hace este virus? Bueno, pues lo malo es lo que les he contado antes. El virus, cuando sale de la célula, coge membranas celulares. Y hay una proteína del virus que se llama la hemaglutinina, también llamada CD2V, que va en la superficie externa del virión de la que hemos hablado antes. Y esta proteína es una canallada porque lo que te hace es unirse a glóbulos rojos, de tal manera que, como ven aquí en la diapositiva, parece que hay un virus pegado a un glóbulo rojo, pero está totalmente escondido, ni las células T, ni las NKs, ninguna célula es capaz de acceder a él. Con lo cual el virus viaja escondido a través de la sangre, como en un caballo de Troya, hasta llegar a los demás órganos. Y para cuando uno se quiere dar cuenta, es demasiado tarde. ¿De acuerdo? Es un virus que ha evolucionado durante muchos siglos para llegar a ser el que es. Pero no es ese su interés. El drama viene cuando el virus empieza a ser endémico y entonces empieza a perder fragmentos y hacen que el virus se atenúe. Y esto puede ser una noticia buena porque dice, bueno, se atenúa, por lo menos no mata. El problema es que es mucho más difícil de visualizar, de detectar rápido y de eliminarlo. Y este es el problema que tuvimos en España y por lo que tuvimos durante 40 años el virus circulando en el país.
Pero ahora mismo tenemos una oportunidad única. Cualquier mortalidad extraña, cualquier efecto extraño en abortos que tengan que no sea normal, sería ideal que el veterinario lo primero que hiciera es alertarse. Ojalá, el 99,99 o el 100% de las veces va a ser una falsa alarma, pero de falsas alarmas van a vivir ustedes en las próximas décadas. Nosotros estamos igual. Tenemos un servicio, que también lo ponemos a su disposición, de alerta en la que cualquier matadero, una canal que abren y que ven extraña, nos manda una fotografía, nos mandan muestras y hacemos lo que haya que hacer. Todo esto tiene que estar coordinado. Y aún así, nos puede pasar mañana. O sea, esto es... Como ven, me enrollo mucho, pero básicamente muchas de las cosas que he dicho voy a contarlas a continuación. Como saben, la primera vez que el virus viajó desde África hacia afuera fue en 1957 y, por desgracia, hubo varias incursiones seguidas, no fue solo una. Y casi siempre llegó en un barco en el típico sándwich de jamón de un animal que estaba infectado con peste porcina africana y se utilizó para catering. Luego se utilizó para dar de comer a animales en aquella época que eran todos traspatio y ahí se armó la marimonena. Y fueron varias entradas. ¿Cuántas hubo que no nos enteramos? No lo sabemos, pero el caso es que en España y en Portugal tuvimos virus distintos circulando durante mucho tiempo, que poco a poco fueron adaptándose al cerdo, matando menos, pero escondiéndose más. Y cada vez que venía de nuevo un invierno, llegaba de repente, ahora lo sabemos, no lo sabíamos entonces, y llegaba un PIRS o llegaba una bacteria Haemophilus parasuis, se combinaban los esfuerzos y de repente teníamos un brote enorme de peste porcina africana que no estaba causado por una cepa virulenta. Era una cepa menos virulenta, pero que en combinación con las demás, por la inmunosupresión, por lo que sea, les puede provocar este problema. ¿Qué es lo que hicimos en España? Y aquí, si me oyera mi amigo José Manuel Santi Vizcaíno, me mataría. Es verdad que lo hicimos bien. Es verdad que se formó un grupo técnico muy bueno y por culpa de la peste porcina africana, o gracias a la peste porcina africana, hoy tenemos un sector porcino floreciente, mucho mejor que el que teníamos, porque se formaron muchísimos veterinarios y un cuerpo técnico muy potente que mejoró muchísimo las estrategias de vigilancia de todas las enfermedades. Esto es verdad. Pero lo que hablábamos antes, España tuvo 40 años la enfermedad porque éramos pobres, o por lo menos no teníamos a la Unión Europea, a papá, a la Unión Europea detrás. Y lo que comentaba a Tony, la gente, si nadie les daba una indemnización o les daba una palmada en la espalda por lo menos, no declaraba casi ningún caso. Y cuando nos dimos cuenta ya estaba expandido por todos los lados. La OIE recomienda, por supuesto, encontrar diagnóstico temprano, sacrificio masivo, pero también exige o recomienda, porque no puede exigir a México es país soberano, España es país soberano, recomienda indemnización al ganadero. Y es la única manera de que el ganadero reporte si sabe que va a tener algún tipo de indemnización. Es muy difícil convencerle si no es así. Y esto pasó en España durante muchos años, ha pasado en China 50 años después. Se creen que es único, ¿no? Es lo mismo. Para cuando quieran darse cuenta estaba ya todo China lleno y ahora está todo Asia, porque los países no se comprometen. Y de hecho, con todos los respetos a si hay algún chino aquí, pero el gobierno chino declara 1 de cada 100 casos. ¿Por qué? Porque ese 1 lo tiene que declarar y lo tiene que indemnizar. ¿Qué es lo que sucede? Los otros 99 no se declaran. Con lo cual, cuando vas a luchar contra la enfermedad, tienes los datos erróneos. No es verdad. Y esto no es de China. Esto va a pasar aquí, va a pasar en España, pasa en todos lados. Una asociación como esta puede cambiar totalmente la historia. Lo hemos hablado esta mañana, he estado oyendo la fundamental, que es convencer al productor que estamos en el mismo barco y que pan para hoy es hambre para mañana, que es mucho mejor no echar a ese veterinario que dio la alarma y, aunque fuera una falsa alarma, premiarlo por haber hecho eso y seguir siempre vigilando, porque si no, el daño va a ser mucho mayor. Esto es algo de perogrullo, pero cuando uno tiene una reunión en la que se discuten estas cosas, a todo el mundo se le olvida. Porque cuando toca el bolsillo y hay que poner fondos, en tiempos de paz, para cuando venga la guerra, no hay nada que hacer. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros en Europa, por ejemplo. Ha vuelto a haber investigación en peste porcina africana cuando ya la teníamos en Europa. Y cuando íbamos a los congeladores de hace 20 años, ya no existen, se han perdido. Estábamos en el 96 tan cerca como ahora de una vacuna.
pero se cerraron los mejores laboratorios de Estados Unidos, por ejemplo. Vuelta a empezar con nuevo personal, a ver qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo. Es una realidad, no espabilamos. Así pues, sí, lo hicimos bien, pero si no llega a ser porque estábamos en la Unión Europea, que metió miles de millones de indemnización y entonces se radicó rapidísimamente, en menos de 2 años estaba todo eliminado, no habríamos podido tirar para adelante. Bueno, no sé si en la anterior diapositiva me lo he pasado. Básicamente, la última entrada que hubo en Europa, desde África, reportada, fue de 2007, prácticamente 10 años después de haberla declarado libre Europa. Solo estaba en la isla de Cerdeña. Y dijimos, 10 años, muerto el perro, se acabó la rabia. No, África seguía lleno. Y África estaba cada día peor. De hecho, la industria porcina en África tiene muchísimo futuro. Y el mayor problema que tiene es peste porcina africana. Y nadie piensa en ayudar allí o en una vacuna que esté pensada para allí, que es donde probablemente tenga mucho más sentido. El caso es que, igual que pasó la otra vez desde España en el año 1957, solo que en vez desde el oeste vino desde el este y en vez de en avión vino en barco, pero en el mismo sándwich de jamón. No aprendimos nada y llegó a un sitio que es Georgia, en el que estaban en una situación económica muy preocupante para cuando se quisieron dar cuenta de lo que tenían en la peste porcina africana. Ya no había veterinarios que supieran reconocerla, ya no había ningún sistema de alarma preparado, ningún sistema de vigilancia. Para cuando se quisieron dar cuenta, toda la población de jabalíes de toda la zona del este de Europa estaba llena. Y los jabalíes no entienden de fronteras. Empezaron a viajar hacia el este y hacia el oeste. Todo el este de Europa está lleno de peste porcina africana. A la frontera de la Unión Europea el primer caso llegó en el 2014, 7 años después, y casi siempre a lomos de jabalíes. ¿Qué es lo que sucede? Pues lógicamente, cerdo traspatio, bioseguridad nula, la interfase entre fauna salvaje y fauna silvestre no existe, la contaminación por contacto directo o por alimentos que comparten es facilísima. Europa, la Unión Europea, muy bien, pero todo lo que esté al otro lado de la frontera ya no es su problema, con lo cual solo hacemos de aquí para adentro. Los rumanos están cansados, los polacos están cansados porque están continuamente recibiendo cerdos infectados desde el este y su industria porcina no la pueden desarrollar porque tienen continuamente alarmas. Hay indemnización, están mejor, pero están muy cansados. Cuando uno va a visitar esas partes del este de Europa, está haciendo de escudo para el resto de Europa. Pero están muy cansados. Tan cansados que de repente, al cabo de los años, pues una pequeña fuga hace que Alemania haya tenido peste porcina africana con su frontera con Polonia. Que Polonia no puede hacerlo todo. ¿Qué pasa? Alemania es el productor número 1 de Europa y el máximo exportador con diferencia. Pues toda la industria de porcina barrida. Todavía hoy. Entró en jabalí, pero no se queda ahí. Un cazador que vaya con la bota llena de sangre, ya lo he comentado antes, cada mililitro de sangre de un animal infectado puede tener 100 millones de partículas víricas. Simplemente puede ser, cualquier producto que tenga un poquito de sangre es un producto muy conflictivo y se puede arreglar, de nuevo con la bioseguridad. De hecho, las granjas en las que ha entrado, granjas grandes, potentes, con una diversidad grande, han entrado por errores humanos, que son muy difíciles de escoger. Un trabajador de Rumanía que se trae un bocadillo de embutido de su país sin saber que es algo malo y de repente lo deja sin querer dentro de la granja, esto puede haber pasado. Importación ilegal de animales, transporte sin que se limpien las... Todos los casos han sido o son fáciles de saber cuál fue el... No hay magia, no viene volando desde 100.000 kilómetros de distancia. A Italia ha llegado por una negligencia y es mejor pensar que fue una negligencia. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? El mapa engaña un poquito, porque no parece tanto, pero la realidad es que tenemos peste porcina africana en los 5 continentes. Entonces, en vez de ahora, de hace 2004, el primer proyecto que yo tuve de peste porcina africana, después de volver a España, fue del gobierno español y me lo dieron sin saber que la peste porcina africana iba a entrar, simplemente porque se dieron cuenta de que había que empezar a hacer algo si no queríamos volver a asustarnos. Sabían del problema que había en África y que algún día podríamos tener este problemón. Pero esto fue dinero de Europa.
las empresas, con todos los respetos, cerraban totalmente a cal y canto la posibilidad de colaborar en investigación en peste porcina africana. Era una enfermedad africana, no había negocio detrás. Los gobiernos, 3/4 de lo mismo, con lo cual vivíamos 4 investigadores trabajando en esto. Nos hacía falta, en vez de 4, 400. El problema ahora es que está por todos los sitios. Y aquellos países como México, que tiene una industria porcina desarrollada, van a poder lidiar con ello mucho mejor. Un cuerpo de veterinarios formado van a poder luchar contra ella mucho mejor. El problema es el cerdo, sobre todo traspatio y doméstico. En Asia, en China, el 90% de los casos son siempre en cerdo traspatio. Y aunque ustedes no se lo crean, las macrogranjas están en China, pero también el 50% de la producción es doméstica, 4 cerditos detrás de casa. Sigue siendo así la realidad. Y estos entran en la cadena de alimentación inmediatamente. Cuando tienen un problema que el animal se muere, lo hacen trocitos y lo venden. Y si no lo venden en su pueblecito, lo venden en el pueblecito de al lado y ya está armada. Esta es la razón por la que se ha ido tan rápidamente extendiendo. Y luego está la gravedad, no de las personas, sino de los gobiernos, ¿no?, que prefieren ocultar la realidad, y te encuentras con que la situación real puede ser mucho peor, por lo menos en Asia lo es. Si uno va a la OIE, parece que está todo controlado en África. En África es que ni siquiera se hace control. Los pobres tienen otras necesidades mucho mayores que esta. Nadie está vigilando dónde está la peste porcina africana. Solo Sudáfrica, que es un país rico, hace un programa de vigilancia y prácticamente todos los outbreaks que hay parece que está todo en Sudáfrica. No, es que es el único que los declara. Esta es la realidad. Bueno, los casos de República Dominicana y de Haití, pues ya los conocen aquí. Yo sigo pensando que el mar es un gran aliado. Y yo creo que esto, hay zonas como Taiwán, que uno va a España, allí y ve que está la costa china al otro lado y llevan desde 2018 sin haber tenido, a pesar de que los cerdos llegan a sus costas a veces muertos, infectados, no han tenido ni un solo caso. Porque tiene un programa de vigilancia muy bueno, porque tiene una industria porcina muy buena y porque tiene unos técnicos en veterinaria muy buenos. Esto no quiere decir que mañana pueda haber un accidente y pueda pasar, pero desde luego el mar ayuda mucho. El transporte por carretera es muy difícil de controlar. Y este es el último reproche ya que hago, lo demás va a ser optimismo, y es básicamente para explicar por qué no hay una vacuna para la peste porcina africana, que es la pregunta del millón. Bueno, la realidad es que, entre otras cosas, es porque quizá los investigadores que estamos, que como digo, ahora seremos 20 grupos como mucho, solo 8 trabajando con el virus y el cerdo, porque hay que trabajar con instalaciones de alta seguridad biológica, pero es que llegamos a ser 4 en todo el mundo. Y probablemente no los 4 mejores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va y mira hasta el 2019, no he querido seguir hasta aquí, se da cuenta de que en toda la historia de peste porcina africana hay 2.000 artículos. Desde 1957, que es el primer paper, hasta 2019, 2.000 artículos. Y si pone uno y busca peste porcina africana y vacunas, hay poco más de 300. ¿Saben cuántos hubo de coronavirus en el primer año? Estamos hablando del COVID-19. Algo he hecho aquí, perdón. 111.000 artículos en un añito solo de pandemia. Más de 5.000 equipos de investigación trabajando en el COVID-19. En un virus que es mucho más sencillo desde el punto de vista estructural a la hora de hacer la vacuna. Entonces, lo único que pido al veterinario que transmita al ganadero es que el investigador puede hacer lo que puede, pero también con los medios que hay. Y es un milagro lo que se está consiguiendo. ¿Qué va a pasar? Que en los próximos años, igual que hemos podido avanzar mucho en los últimos 3 años y los voy a intentar convencer, la próxima vez que nos veamos, veremos cómo esto ha sido exponencial. La entrada de China en investigación ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque se han metido a saco, sin reparar en gastos y sin reparar en fichar a los mejores investigadores que tenían. Han traído a muchísimos de los que tenían en Estados Unidos para trabajar en peste porcina africana y se nota. La calidad de los trabajos, la calidad de lo que están contando es mucho mayor. Y esto está exponencial. Claro, mi laboratorio con 4 personas en el mejor momento hace lo que puede, ¿no? Entonces, un optimismo en el sentido de que no hay que llegar a las cosas por cuando el problema está aquí. En tiempos de paz hay que construir un equipo
multidisciplinar en el que la investigación es fundamental. El investigador tiene que trabajar con el veterinario de campo y el veterinario de campo tiene que trabajar con el productor y el productor tiene que trabajar con el medio ambiente. Esto es una labor de todos. Pero si solo nos acordamos cuando ya el problema está aquí, pues esta es la razón. Se consideraba una enfermedad africana, no es una enfermedad africana, es una enfermedad global. No hay vacuna, la vamos a tener, voy a intentar convencerles, pero por supuesto la primera vacuna no será perfecta y estará pensada para aquellos sitios en máximo riesgo de infección. Países endémicos. Asia va a ser el primer target seguro, porque además tienen el dinero y las posibilidades de poner bien la vacuna, no es solo tener una vacuna bien. Que voy a contarles el drama de coronavirus, que en África hay un 2% de gente vacunada. Se hace extraperlo con las vacunas. Pues, o sea, no es solo tener la vacuna, sino además tener todo un equipo de veterinarios que saben qué hacer con ella, cuándo ponerla, cómo ponerla. Todo ese tipo de cosas no es tan fácil de conseguir. Vamos a empezar con las vacunas. El problema que ha habido es que los datos más clásicos que tenemos, las vacunas que funcionan para coronavirus, las vacunas que funcionan para circovirus, no funcionan para peste porcina africana. Las vacunas inactivadas clásicas, ya podías coger el virus e inactivarlo por calor, físicamente, químicamente, como quieras. El virus inactivado, sí, con un adyuvante concreto, puedes pincharlo en un animalito, tener kilos de anticuerpos específicos y esos anticuerpos específicos pueden no significar nada. Simplemente que ha habido una reacción inmunitaria, pero esa reacción inmunitaria con vacunas inactivadas resultó en protección cero. Y a veces, por desgracia, en algo peor que cero, porque veíamos exacerbación producida por los anticuerpos. ¿Cómo se sabe esto? Prueba y error, no tenemos otra. Entonces, no digo que mañana no haya un adyuvante mágico que permita conseguir una vacuna inactivada, pero hasta ahora todo lo que han hecho, desde 1956 hasta ahora, las vacunas inactivadas no funcionan. Vacunas de subunidades. Para aquellos que no estén familiarizados, la de coronavirus. Puede ser un RNA mensajero, ahora IPRA en España va a sacar una que es con proteína, puede ser un vector que expresa una proteína concreta. La suerte que tenemos con coronavirus es que sabíamos muchísimo del virus. Otros coronavirus distintos, pero sabíamos que solo con la glicoproteína S de superficie uno es capaz de inducir una respuesta inmune muy potente y que con esa respuesta, al revés de lo que pasa con peste porcina africana, es suficiente para conferir protección. Aunque te tengas que dar de nuevo un recuerdo al cabo de un tiempo, yo te recuerdo al cabo de un tiempo, pero al menos las vacunas han hecho su efecto. Pero esto con peste porcina africana no se ha podido hacer. Se ha hecho sin éxito. ¿Por qué? Pues porque en vez de tener una proteína en la estructura del virus, tiene de momento más de 80 distintas. Y porque además el virus, como hemos comentado antes, infecta las células que justo son las que tienen que defenderte, el macrófago, y te lo deja inutilizado. Con lo cual, la vacuna del futuro va a ser una vacuna de subunidades, pero primero hay que hacer mucho I+D, y de hecho luego pondré una diapositivita, como ahora sabemos qué mecanismos son importantes de protección, qué tenemos que intentar conseguir y qué batería de antígenos vamos a tener que utilizar, pero no va a ser uno, ni va a ser dos. Si alguien les cuenta, ojalá jamás, toco madera, llegue aquí la peste porcina africana, uno de los dramas es que aparecerán ruido de sirenas, tengo una vacuna, no se crean nada. Si no viene de donde tiene que venir, no se crean nada. Y van a tener ejemplos de por qué lo digo. Rumorología, cero. Hechos probados, 100%. Y luego tenemos la buena noticia, lo que nos ha permitido conocer mucho más de la enfermedad, que son los virus atenuados. Ustedes saben que prácticamente el 80% de las vacunas que tienen sus hijos están hechas hace más de 50 años y se basa en patógenos atenuados. Simplemente hacer que el virus deje de matar. Tengas una infección pequeñita, te estimula un sistema inmune suficiente para que cuando luego venga el malo de la película seas capaz de luchar contra él. Bueno, pues esto pasa con el peste porcina africana. Los virus atenuados, bien porque se atenúan porque el virus va evolucionando en sitios endémicos y se generan virus que son capaces de matar menos. Sabemos que ese animal que sobrevive monta una respuesta inmune que es capaz de conferir protección homóloga frente al virus papá, el virus malo. Bueno, lo que nosotros hemos hecho en los últimos 10 años
Como han comentado, en los años 96, en los años 90 se avanzó mucho, pero se paró y ahora hemos vuelto a recogerlo, es intentar hacer una manera racional de vacuna. ¿Y cómo se hace? Entender qué hacen cada uno de los genes, cada una de las proteínas de ese virus. Y decir, de todas estas proteínas, hay estas 20 que lo que hacen es engañar al sistema inmunológico. Esta, por ejemplo, se encarga de evitar que los anticuerpos hagan su función. Esta otra inhibe interferón, que es muy importante en la respuesta innata. Todo esto son años de estudio en el laboratorio y luego saber si en vivo funciona en el laboratorio. Pero para que ese conocimiento llegue a una vacuna, pues es ensayo y error. Y por desgracia, ha habido algún ensayo y error que ha llegado al campo antes de tiempo. Y de hecho, en España, no lo van a ver muchas veces publicado, pero se lo habrán oído al doctor Vizcaíno alguna vez. Los últimos 10 años de epidemia de peste porcina africana en España, muchos de los virus circulantes tenían que ver con una vacuna atenuada que no estaba suficientemente asegurada. ¿Cuál es el problema? Pues como en coronavirus, no es lo mismo estar vacunado con una vacuna de unidades que estar infectado. La infección te puede proteger, pero también te puede dejar una infección crónica y que mañana vuelva a resurgir una infección grave. Esto ha sucedido en los años 80 en España, pero es que ha surgido ahora en el 2010 o el 2015 en China y en todo Asia. Y lo van a ver, porque a la gente se le ponen ojitos. ¿Hay vacuna? Venga, yo la pruebo. La has armado. Y este es el problema que tenemos en el laboratorio. Si ustedes quieren saber ahora mismo nuestra vacuna, la que tenemos, el prototipo vacunal del que les voy a hablarles ahora, lo que nos exigen para los registros, chapó. ¿Por qué? Pues porque no quieren que pase esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que no existe ni siquiera un borrador de qué es lo que nos tienen que pedir para asegurar que la vacuna es segura. Nos basamos en vacunas que hay para clásica, para PIRS, pero cada virus es distinto y se están dando cuenta de que nos hace falta una nueva regulación. Entonces, cuando vamos a hacer el registro dicen, uy, es que lo de clásica no es suficiente, necesitamos más seguridad. Demostrar que lo que hacemos a nivel de laboratorio, cuando te vas al campo, no vas a tener un problema. Por esto no hay una vacuna hoy comercial. Prototipos los hay y muy atractivos, pero las agencias reguladoras tienen que asegurarse de que lo que se pone, dentro de 20 años no nos vamos a arrepentir. Ahora bien, ¿a qué me he dedicado yo todos estos desde el 2004 que llegué? Pues bueno, pues a intentar desentrañar qué es lo importante en protección. Y de nuevo, esto tiene mucha homología con coronavirus. Las escuelas de veterinarios en peste porcina africana en España y en el mundo, como siempre, la vanidad del científico hace que uno diga los anticuerpos es lo único que vale o los anticuerpos no valen. Pues el blanco y el negro no funciona, todos son grises. Hoy sabemos que una vacuna eficiente va a ser esencial que produzca anticuerpos, de los buenos, pero también, ¿por qué? Porque el anticuerpo va a ser capaz de bloquear al virus, se lo va a encontrar en fluidos, en sangre, en orina, en mucosas, pero solo puede ver el virus fuera de las células, no puede entrar dentro de una célula un anticuerpo. ¿Quién se encarga de eliminar las células infectadas? Los anticuerpos lo hacen muy mal. Hay otro tipo de respuesta inmune que se encarga de esto, y son las células T, y en concreto las células T citotóxicas. ¿Han oído usted hablar de los TTLs? Los TTLs son unas células TCD8 que lo que hacen es, no reconocen al virus extracelularmente, lo que reconocen es a la célula, el macrófago que les puse en la primera diapositiva, dice, esta célula está infectada, me encargo de unirme a ella, empiezo a echarle gránulos ácidos y me la cargo, y me cargo a todo el virus que hay dentro. Por mucho que tengan anticuerpos, si no nos cargamos las células infectadas, no hay nada que hacer. Y esto es lo que en coronavirus se ha demostrado, que no solo de anticuerpos vive el hombre, sino que también es necesario inducir una respuesta CD8 citotóxica. Y este nombre CTL, que les va a sonar raro a algunos de ustedes, métanselo en la cabeza porque a partir de ahora cualquier vacuna compleja no vale solo con los anticuerpos. Los anticuerpos están muy bien, pero para patógenos intracelulares o te eliminas totalmente a las células que están infectadas o no hay tu tía. Estás continuamente pumping out nuevo virus. Entonces, las vacunas actuales y de futuro, y por eso las vacunas atenuadas han funcionado tan bien, funcionan muy bien porque inducen anticuerpos, porque inducen células T citotóxicas. Las inactivadas son malísimas induciendo células T citotóxicas, muy probablemente por eso no han funcionado hasta ahora. Y además hace falta algo más, que es la respuesta inmune innata.
Y esto que también puede parecerles un rollo, pero me es fundamental que se queden con el mensaje. Si ustedes se dan cuenta con la vacuna, de cualquier vacuna que utilicen de coronavirus, además de llevar el RNA, por ejemplo, lleva un adyuvante. Ese adyuvante es fundamental porque es el que dispara la respuesta inmune innata inmediatamente. Cuando uno vacuna, necesita dar una señal de alarma. Eso que el virus es tan bueno intentando esconderlo. En este caso, los virus atenuados les pasa lo contrario. Se ven, pero con un adyuvante, en el caso del virus atenuado, lo que hace es, ¡hey! Soy un peligro. Y hay una serie de mecanismos fundamentales que se llama respuesta inmune innata inespecífico, que es fundamental que inmediatamente tras la vacunación funcione para que luego tengamos una respuesta adaptativa de anticuerpos y células CD8. Por eso las vacunas, esas unidades, hoy no son tan buenas y hace falta un recuerdo cada X tiempo, porque la memoria va bajando. Pero un virus atenuado, como el que estamos haciendo nosotros ahora mismo, con una dosis, podrías tener una memoria para toda la vida del animal. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que las vacunas que tenemos a nivel de laboratorio inducen una respuesta muy potente, nada más pincharla, innata, tan potente que a veces es capaz de bloquear al virus inmediatamente en la entrada, y además induce anticuerpos y células TCD8. Como no tenga las tres, la vacuna no va a ser la perfecta. He puesto antes el tipo de vacuna que hemos hecho nosotros. El problema que ha habido en España, ya lo comenté, en la península ibérica en los 90, en los 80 y ahora en China, es que además de las cepas virulentas, en China ahora mismo están circulando cepas atenuadas. Y algunas de ellas, por desgracia, aunque no es oficial, pero lo voy a poder demostrar, algunas de ellas son escapes vacunales, vacunas ilegales. Las prisas por tener una vacuna, porque ve que uno que funciona muy bien inmediatamente, se han encontrado con que la vacuna funciona muy bien en un sistema muy controlado, pero como tengas una granja hecho una fosfatina y tengas una sanidad animal fatal, la vacuna, no se tiene que llamar vacuna. Si no está aprobada por la agencia reguladora, no es una vacuna. Es un inmunógeno que puede ser algo muy malo. Entonces ahora se encuentran en China que tienen circulando no solo el virus que vino de África en 2007 y cepas atenuadas, sino que algún listo ha cogido un virus de Portugal del año 70, atenuado, y se lo ha llevado para allá y lo ha puesto en las granjas para hacer una vacuna casera. Y ahora tenemos genotipo 1, genotipo 2, virulentas y atenuadas. Esta es la razón por la que no tenemos una vacuna, porque las agencias reguladoras quieren asegurarse de que la vacuna que salga al mercado oficialmente con el sello del gobierno que sea, es una vacuna que dentro de 10 años no vamos a estar arrepentidos de ella. Estamos hablando de peste porcina africana, de un virus verdaderamente complicado. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Todos estos problemas que ha habido es porque se han trabajado con vacunas, cepas naturales que no estaban bien caracterizadas. Ni siquiera se sabía qué es lo que se había eliminado. Simplemente veían un efecto y dicen, esto lo uso yo, me lo llevo en el bolsillo y ya lo pondré en mis granjas cuando venga dentro de 20 años. Lo que se hace ahora es el conocimiento. Conocer todo el virus, conocer todo el genoma, conocer cada una de las proteínas y empezar a decir, le quito una, ¿qué pasa? Le quito otra, ¿qué pasa? Y esto lo podemos hacer con la biología molecular. Simplemente por recombinación, lo que hacemos es virus a la carta. Y les puedo asegurar que por mucho que creíamos que sabíamos del gen en concreto, los resultados al final muchas veces son azarosos. Lo que creíamos teóricamente que iba a suceder con ese virus nuevo al que le habíamos eliminado el gen 1, el gen 2, el gen 3, a veces era real y otras veces era totalmente lo contrario de lo que esperábamos. Con lo cual, en mi laboratorio, por ejemplo, en colaboración con otros muchos, hemos hecho más de 50 virus recombinantes distintos para poder llegar a ese virus que tenemos allí, que llamamos Badajoz 71 Delta CD2. Ese virus es un virus al que le hemos quitado solo un gen, el CD2. Si recuerdan, es la hemaglutinina. Es el antígeno que hace que el virus pueda pegarse y esconderse a glóbulos rojos. Pues bien, este virus en concreto es incapaz de pegarse a glóbulos rojos y es mucho más fácil visto por el sistema inmune. Esto es lo que tengo puesto con una crucecita, en la que simplemente el virus no es capaz de esconderse en una invaginación dentro de los glóbulos rojos y tiene que buscarse la vida para viajar por el torrente sanguíneo. ¿Qué vemos? Pues que cuando hacemos una comparativa pinchando el virus original y el virus mutante va muy despacito por el torrente sanguíneo, porque no puede esconderse. Y de hecho, la otra diferencia es que mientras que el virus virulento entra en el macrófago y se esconde, al quitarle ese gen,
hemos hecho una cosa, que es decir, ya no me puedo esconder. Dentro de la célula dice señal de alarma, señal de alarma, señal de alarma. Inmediatamente cuando pinchamos este virus vacunal, inducimos una respuesta inmune muy potente, las 3 armas de la respuesta inmune que hemos comentado antes, y conseguimos una protección que llamamos esterilizante frente al virus homólogo. Y la gran ventaja de nuestra vacuna, y esto sí que ha sido totalmente azar, es que es la única que de momento se ha demostrado que es capaz de proteger frente a prácticamente todos los virus que hemos probado. Por desgracia, muchos de los prototipos que hay, por ejemplo, los que han hecho los americanos, colaboradores nuestros, son muy buenos para proteger frente a la cepa que hay circulando ahora mismo en China, el genotipo 2. Pero este nuevo que tenemos, que ha venido de España o de Portugal de los años 70, la vacuna no es efectiva. Hay protección homóloga, como pasa con PIRS o como pasa con muchas otras vacunas. Nuestra vacuna, de alguna manera, al eliminar el gen CD2, en este virus concreto, lo que hemos conseguido es que sea capaz de inducir una respuesta pleiotrópica capaz de proteger frente a prácticamente todos los virus que hemos probado hasta ahora. De hecho, simplemente esto es una demostración en la que simplemente inoculando intramuscularmente cerdos, esto es un experimento con, no me acuerdo si fueron 8 animales, lo hemos hecho como 30, 40 veces en distintos modelos, pero siempre con un número limitado de animales. Piensen que para hacer una infección con peste porcina africana necesitamos unas instalaciones de alta seguridad biológica, con lo cual el espacio que tenemos es muy limitado. Entonces podemos hacer experimentos de 15 animales máximo. Claro, extrapolar esto a una población de millones de cerdos hace falta muchas pruebas, ¿no? Este es el gran problema. ¿Cuántos laboratorios hay en el mundo que sean capaces de hacer este experimento? Ahora mismo no hay más de 6 que estén trabajando con esto. Entonces, no se va todo lo deprisa que se debería. Tenemos un hándicap con respecto a una vacuna como circovirus que la prueba uno directamente en el campo. Esto es un virus exótico. Por eso comento que la primera prueba se hará seguro en Asia, porque tienen el problema muy acuciante. Esperemos que sean vacunas mejores que las que han metido ilegalmente. Esto simplemente es una demostración de qué pasa con un animal cuando lo infectas con el virus pandémico que está circulando por aquí, ahora mismo en la República Dominicana. Pues que el animal, una vez pinchado simplemente con 10 elevado a 3.000 unidades de virus, en 7 días todos los cerdos están muertos, da igual el tamaño. Ya puede ser una madre enorme, en 7 días te la fundes. ¿Qué sucede cuando vacunas? Pues que si tú vacunas y vas 3 semanas después, 4 semanas, hemos ido hasta 6 meses, depende de la dosis que pongas, consigues una protección distinta. Entonces consigues una protección óptima. ¿Ya está la vacuna? Pues no. Lo que nos exige el mercado cada vez es más. La vacuna tiene que ser no solo eficiente, tiene que ser segura, tiene que ser viva, capaz de diferenciar diagnosticados e infectados, y además tiene que ser barata. Es decir, bueno, bonito y barato, todo en una. Y como veremos, algunos de los problemas los hemos solucionado. Tenemos una vacuna viva, como lo pueden creer. Tenemos la primera vacuna que puede crecer en cultivo celular, mientras que todas las demás necesitan macrófagos primarios de cerdo. Imagínense el problema regulatorio que eso significa. Esto ha hecho que nuestra vacuna, hay otras muchas, esté ahora mismo en transferencia a una empresa y estamos haciendo todos los experimentos de registro. Y aquí es cuando nos encontramos con que la regulatoria de repente se encuentran con que, ahí va, pero es que para los protocolos que tenemos para peste porcina clásica no nos valen, ni el de PIRS, hay que hacer unos protocolos nuevos. Y ahora mismo estamos en que hay que hacer un protocolo uniforme para todas las vacunas que se vayan a generar para exigir un mínimo no solo de eficacia, sino de seguridad. Porque lo que comentamos, no es lo mismo hacer un experimento con 100 animales que hacerlo con 1 millón de cerdos. Tenemos que estar seguros que lo que hacemos en el laboratorio se extrapole afuera. No sé cómo voy de tiempo, pero esto básicamente era unos trabajos que hemos hecho últimamente para demostrar que trabajando en colaboración con África podemos ir a hacer una vacunación a un animal que esté en África en el campo, demostrar que es eficiente, que es segura suficientemente y podemos hacer un desafío con los virus que hay en África, que hay 20.000 distintos. Y hasta ahora hemos conseguido ver que la vacuna no solo protege frente a muchos virus, sino que además el animalito que luego, por desgracia, se ha encontrado con el virus de verdad, ha quedado protegido ya frente a cualquier otro virus que se encuentre en la naturaleza. Es decir, hay un efecto directo de la vacuna y un efecto indirecto de la vacuna en aquellos animales que están infectados. Estamos hablando de sitios en África que está plagado de peste porcina africana. Además, esta vacuna nos ha permitido avanzar muchísimo en lo que hemos comentado. No solo qué mecanismos son importantes, ya hemos dicho, anticuerpos, células innatas, sino las vacunas de futuro, de subunidades, que van a ser mucho más seguras.
¿Qué antígenos tenemos que utilizar? Pues de nuevo, en colaboración con empresas multinacionales, llevamos años trabajando para poder desentrañar de todos esos 150 antígenos qué cóctel podremos utilizar en el futuro. Y esto sí que les digo que se ha notado una diferencia bestial en cuanto han entrado a trabajar más grupos de investigación. En la próxima vez que nos veamos, espero que además haya vacunas de este tipo más cerca del mercado. ¿Más evidencias de que esta vacuna que estamos utilizando nosotros tiene buena pinta? Bueno, pues lo que hemos comentado. Protege frente a cualquier tipo de desafío. Podemos pinchar el virus intramuscular, puede ser por contacto, puede ser intranasal, puede ser por garrapata. Hemos hecho experimentos que además no los hemos hecho nosotros, los hemos hecho en colaboración. Hemos mandado la vacuna a África, hemos mandado la vacuna a Estados Unidos, hemos mandado la vacuna a Asia y que lo hagan controladamente en colaboración para comprobar que lo que nosotros vemos es real. Crecen líneas celulares establecidas, fundamental. Esto ha sido esencial para que una empresa se meta en serio, porque hacer una vacuna barata exige tener una biofactoría que sea capaz de producirse en grandes fermentadores. Si cada vez que tenemos que hacer una vacuna tenemos que sacrificar un cerdo para sacarle macrófagos e infectarlos, estamos realmente fastidiados. ¿Y por qué no hay vacunas comerciales? Bioseguridad. Prácticamente el gran problema que tiene esta vacuna no es de eficacia, sino de demostrar y demostrarnos que ante la mayor adversidad, incluso en animales que estén inmunosuprimidos, no vamos a tener un problema que nos va a venir como un boomerang. Y esto no es tan obvio, porque estamos limitados de nuevo por dónde podemos trabajar. Instalaciones de alta seguridad carísimas. Sitios endémicos, ahora estamos pensando en cómo hacerlo, pero de una manera controlada. Uno no puede ir a utilizar la vacuna como sea, ¿no? El tema del DIVA está solucionado, solo falta el escalado. Es muy sencillo. Nuestra vacuna es una vacuna marcadora, es muy fácil de distinguir un animal vacunado de un infectado, con lo cual esto también lo tenemos ganado. Prácticamente la pelea que tenemos es conseguir una formulación vacunal que ponerle al animal de manera que estemos seguros de que incluso en las condiciones más adversas posibles, la vacuna es lo suficientemente buena para ponerla. Y ya les digo de antemano que no va a ser igual el requisito en México, que no hay peste porcina africana, que el requisito que nos pongan en Vietnam, que están agonizando. Esto es seguro. Nosotros tenemos en Europa la agencia europea o en Estados Unidos, aquí seguro que hay una agencia mexicana que es la que regula todo esto y son exigentes, son verdaderamente exigentes de demostrar que hay seguridad. Y les voy a poner un ejemplo de por qué está avanzando esto mucho. Colaboraciones. Nosotros hemos tenido que olvidarme de decir, mi vacuna es la buena. Pues no. Hay un laboratorio en Estados Unidos que es infinitamente mejor que el mío. En vez de trabajar con 4 personas, tienen ahora mismo 50 personas trabajando en el gobierno americano, trabajando con vacunas. Este es el laboratorio que cerró y que estaba más cerca de una vacuna en su momento. Y este laboratorio probablemente saque una vacuna no demasiado lejos en Vietnam. ¿Pero qué hemos hecho? Que a un tiempo concreto hay un pico, que es lo que ven ahí atrás, puedes detectar el virus en sangre. En cantidades tan bajas que el animal está sano, prácticamente no tiene ni siquiera fiebre, como ven en la izquierda. Pero, ¿qué pasa con esto si de repente lo llevamos al campo? No lo sabemos. La vacuna ideal sería una vacuna que es capaz de replicar en suficiente cantidad para llamar al sistema inmune, pero que no sea secretada nunca por el animal. Y esto, en nuestro laboratorio, está conseguido. Pero hemos hecho experimentos en los que si yo inmunosuprimo a ese animal antes, esa vacuna deja de ser tan segura como es un animal normal. ¿Qué pasa en el campo? Pues que en el campo hay todo tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que algo tan sencillo como cambiar la ruta de inoculación a mucosas, oral o intranasal, nos está rindiendo una vacuna mucho más, igual de eficiente, solo que es mucho más segura en los experimentos preliminares que hemos hecho. No vemos replicación prácticamente, ni vemos secreción del virus vacunal, algo que es muy importante. Claro, la vacuna de Pierce, cualquiera de las que están poniendo, secreta virus a lo bestia, las de influenza lo mismo, pero como está el virus endémico, pues no es un problema. Pero estamos hablando de un virus que aquí no existe. Nos están pidiendo que sea una vacuna mágica, que sea viva pero no sea viva, que sea... Por eso es tan difícil. Pero estamos avanzando y estamos ahora mismo haciendo formulaciones no solo por inoculación, sino qué tipo de adyuvante puedo hacer para que la respuesta inmune sea máxima y tengamos la mínima replicación. Y me gustaría saber cuánto tiempo me queda, porque para avanzar más o menos rápido, ¿no hay problema? Le doy. Él me dice 5 minutos, otro me dice dele. Si son 5 minutos tengo que avanzar bastante, pero no... Sí,
un poco tarde a comer. Es que el tema de la charla que quería dar se llamaba, si recuerdan, vacunas y algo más. Y es porque nos estamos aprendiendo muchísimo en el que muchas de lo que han oído esta mañana y ayer se habló aquí es clave para conseguir no solo luchar contra la peste porcina africana, prácticamente para cualquier patógeno, y sobre todo para que las vacunas sean muy eficientes. Y lo he insistido muchas veces, que es un buen estado sanitario de los animales, una buena inmunidad de mucosas. Han oído hablar de microbiota, han oído hablar de salud intestinal. Bueno, pues les puedo demostrar que la peste porcina africana, ser más resistente o no, no depende solo de la genética y no solo depende de las vacunas. También depende mucho del medio ambiente, de la microbiota, de la salud intestinal. Y la transmisión de la enfermedad también depende muchísimo de esto. Luego, todo lo que han aprendido hasta ahora, aplíquenlo en la medida de lo posible. Porque aquí lo que hemos demostrado simplemente, esto es lo intranasal, es básicamente, en un experimento muy sencillo, que no voy a ir sobre él, nos hemos ido a hacer un experimento que cuando yo lo planteé en un proyecto de investigación, me dijeron, usted, caballero, es un chapuzas, pero adelante por la chapuza. Lo que hicimos fue un trasplante fecal. Cogimos una especie de animal que es resistente a la enfermedad, solo hay unos, que son los cerdos africanos salvajes, no los domésticos. Los cerdos salvajes africanos que hemos contado antes, que el virus estaba ante la garrapata y los cerdos salvajes, el cerdo se infectaba pero no se enteraba. A ese cerdo, que es un cerdo de una especie totalmente distinta, esto es para contarles un poquito la historia de peste porcina africana y la susceptibilidad. Durante cientos de años, el virus estuvo evolucionando entre la garrapata y el cerdo salvaje y a nadie le importó. Ni siquiera supimos que había un virus. Supimos que había un virus porque llegó un cerdo doméstico, que es una especie distinta, Sus scrofa, que ha vivido siempre en cautividad, domesticado, entre pañales. Se encontró este virus con este cerdo y en 7 días lo mató. Pero su primo, el cerdo salvaje que hay en Europa, es la misma especie, Sus scrofa, y es igualmente susceptible. Lo que hablábamos antes del gran problema que tenemos en Europa de que las dos especies son susceptibles. La pregunta que yo me hacía, por evidencias experimentales que teníamos, es que no solo es una cuestión de genética, no es solo que este cerdo salvaje tenga una genética distinta que el otro, que también, y es muy importante, sino además había algo más. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque teníamos evidencias en el laboratorio en el que demostraban que una misma especie, la misma genética, el cerdito doméstico que tenemos en el laboratorio, no tiene nada que ver un cerdo convencional en una granja en la que está sujeto a todo tipo de agresiones externas, como los niños en la calle, que meter al cerdito en un ambiente totalmente aséptico. Los cerdos SPF, han oído hablar de ellos, se utilizan, por ejemplo, para hacer experimentos de hospitales, quirófano, trasplantes. Son cerdos que han vivido toda su vida en una burbuja y nunca han estado en contacto con ningún patógeno. Estos cerdos, cuando hicimos un experimento con un virus atenuado, que en un cerdo convencional no le hacía nada, a los cerdos SPF, idéntica genética, los tumbaba en 14 días. Luego, hay algo más que genética, hay también medio ambiente. ¿Y qué es ese medio ambiente? En gran parte, la microbiota, que se va formando no solo por la genética, sino también por el medio ambiente. Y todas estas agresiones externas, a las que está sometido también el cerdo salvaje en su ambiente, hace que le confiera mucho más resistencia a las determinadas enfermedades, y en concreto a peste porcina africana. Y esto, que era una teoría, para demostrarlo, fue el experimento chapuza que comentamos, que era simplemente un trasplante fecal. Básicamente, coger caca, así de claro, de un facóquero, de un cerdo salvaje que sabemos que es resistente, dárselo a un cerdo doméstico, esperar después de varias... a Val le encanta, hay que reconocer que no tienen ningún problema en comérselo. Saben que esto se hace en humanos. De hecho, para Clostridium difficile, en los casos más graves de Clostridium, solo se pueden curar con trasplante fecal de un paciente sano. No hay nada más, hasta ahora. Pues esto se utiliza desde que el mundo es mundo, y en las granjas también. Pues básicamente lo que se hizo es un trasplante fecal, esperar un mesecito y venir ahora con esa cepa atenuada. Por supuesto, si vienes con un virus monstruoso, el virus va a morir. Pero si lo haces con una cepa atenuada, puedes seguir
si el virus replica un poco o no, y lo que vimos es que los cerdos trasplantados inducían una respuesta inmune mucho más potente que los cerdos no trasplantados, y esto se traducía en que el virus atenuado era incapaz de replicar ni siquiera un día. Es decir, demostrábamos claramente que algo distinto a la genética que nosotros les dábamos, es una mezcla muy compleja en microbiota, pero ahora les puedo avanzar que desde aquí estamos aislando componentes de la microbiota de fauna silvestre, no solo de salvaje, como probióticos fantásticos, con unas capacidades inmunoestimuladoras por un lado, antimicrobianas por otra, que pueden tener un futuro espectacular en el futuro. De hecho, una de las ventajas que tiene trabajar con fauna silvestre es que todas las cepas de bacterias que estamos utilizando en la microbiota, que parece como, ¿por qué voy a utilizar yo esto? El yogur que tomamos está lleno de bacterias y nadie se lo plantea. Pues una ventaja que tiene es que los cerdos salvajes en África no han visto un antibiótico en su vida. No hay ni un solo elemento de resistencia a antibióticos, con lo cual el futuro probablemente podamos utilizar esto como una herramienta biotecnológica mucho más segura de lo que parece adecuadamente. Es una línea totalmente nueva que no tiene nada que ver per se con la vacuna, pero que puede ayudar además de una manera muy transversal, no solo para la peste porcina africana, sino frente a muchos otros patógenos o simplemente para el bienestar animal. Y no tiene otra magia más que si uno se va a ver el intestino de esos animales, absorbe mejor, la barrera intestinal está mucho más estera, la microbiota ha cambiado totalmente, la respuesta inmune innata también está mucho mejor, y en concreto para lo que nos sirve para la peste porcina africana, la respuesta citotóxica, esta que elimina las células que están infectadas, mejora ostensiblemente. De hecho, paso ya a la última parte, creo que sí que van a ser 5 minutos, y básicamente es que esto nos dio una idea, mientras trabajamos en paralelo con la línea de microbiota, con componentes. ¿Qué componente de esta microbiota, que ya he visto esta bacteria en concreto, que hace mucho bien en un trasplante? En vez de trasplantar caca, ahora trasplantamos bacterias. Es decir, ¿puedo trabajar con componentes de la bacteria y no solo con la bacteria entera? Pues sí, estamos viendo que podemos aislar componentes bioactivos de cada uno de estos componentes de la microbiota, que hasta ahora algunos son conocidos, otros son distintos, que tienen un potencial muy grande para el futuro. El problema es que esto es exponencial y ahora lo que estamos haciendo es intentar colaborar con el sector privado y público para largar un poco esto adelante, ¿no? Para que no se quede ahí en un cajón, porque será una pena. A mí hace poco me rechazaron un proyecto ambiciosísimo en el que era irme a África a trabajar con prácticamente toda la fauna silvestre, intentar caracterizar nuevos componentes de la microbiota. Uno se queda sorprendido de lo que la microbiota de un cocodrilo, que no se infecta jamás por una bacteria, y en gran medida es no por la genética, sino también por los componentes microbianos que tiene. Es un mundo entero por explotar, pero era demasiado ambicioso y no me lo han dado, pero bueno, por eso haremos colaboraciones. En cualquier caso, esto dio pie a hacer una colaboración con una empresa que ustedes conocen bien. De hecho, he robado esta diapositiva, espero que no les moleste, APC. Entre uno de los productos estrellas que tienen, por supuesto, es el plasma. Y saben que, supongo que aquí también en México, el plasma utilizado en dieta, desde hace ya muchos años, se sabe que tiene una serie de propiedades que pueden ser buenas. Nosotros colaboramos con ellos desde hace muchos años, yo desde hace mucho menos, pero mañana creo que tienen ustedes una charla de Joan Pujols y de Joaquim Segalés de mi centro, en los que les van a contar los experimentos que han hecho con distintos modelos animales y distintos patógenos utilizando este tipo de productos. Aquí lo que hicimos fue simplemente decir, nosotros tenemos una vacuna que funciona muy bien, podemos mejorarla simplemente añadiéndole algún componente bioactivo que podamos añadirlo en la dieta. Hicimos el experimento de plasma y el título dice todo. El resultado es espectacular. La vacunación no es que funcione igual, funciona mucho mejor y la protección que conseguimos es esterilizante. En el laboratorio, los experimentos que hemos hecho, simplemente añadiendo la dieta plasma, vemos que ningún animal, tras la infección con el virus que hay pandémico, el virus virulento, tiene virus en ningún momento. Es protección totalmente esterilizante. Siquiera cuando sacrificamos a los animales y sacamos todos sus órganos para ver si hay un poquito de trazas de virus, vemos que está totalmente protegido. Los mecanismos, todavía sin conocer perfectamente, pero en nuestro caso sabemos, respuesta innata, células T citotóxicas aumentan ostensiblemente, sobre todo en la zona local de mucosas, intestino y oral, de tal manera que probablemente el virus se bloquee en la vía de entrada natural. ¿Por qué lo sabemos?
porque el desafío que hemos hecho esta vez no es intramuscular, es un desafío natural, por contacto con animales infectados. Y vemos que el virus se bloquea prácticamente en la vía de entrada, gracias, entre otras cosas, a una mejor respuesta inmune. No es magia, no es un componente mágico, es un componente que robustece la salud intestinal y todo esto de lo que hemos hablado antes. De hecho, esos son los resultados que tenemos. Básicamente, el experimento es muy sencillo, es comparar una dieta normal o una dieta con plasma, inocular intranasalmente, como vimos antes, la vacuna, y un mes después hacer un desafío por contacto y sangrar a los animales cada poquitos días para seguir cuánto virus hay aquí, cuánto virus hay aquí, cuánto virus hay aquí, y cuando se mata, cuánto virus hay después del desafío en los órganos. Y básicamente, creo que esto lo dice claramente, creo que es todavía más ilustrativa, voy a poner la última diapositiva. Esto es lo que nos encontramos con una dieta normal, y es que de los 6 animales vacunados, prácticamente en 3 de ellos no vemos virus en ningún caso. Estos son animales que están sacrificados 20 días después de la exposición al virus. Sabemos que estos valores que tenemos aquí, que simplemente es CTES, es simplemente una PCR como la que hacen en coronavirus, es cuántos ciclos te indica que cuanto más alto es el ciclo, menos virus hay. ¿De acuerdo? Ese número que pone 22 significa que hay menos virus que si hay 15. De hecho, esto que tiene aquí abajo, que pone troyanos, son los animales controles. Un animal control que no ha sido vacunado, en 10 días después de la exposición, mueren y en los tejidos encontramos una cantidad de virus muy grande porque tiene valores de CTs muy bajos. Cuando hacemos la PCR, en muy poquitos ciclos, ¡paf!, vemos que hay mucho genoma de virus. Esto es 10 días, pero si nos vamos 20 días después, en los animales vacunados simplemente con la dieta normal, vemos que la mitad de los animales no tienen nada de virus y la otra tienen, pero mucha menos cantidad que los animales control. Y la sorpresa que nos llevamos es que simplemente por poner 8% de plasma seco en la dieta, nos encontramos que en todos los animales, en todos los órganos, 0 virus. En todas las secreciones, en sangre, a todo momento. Tras el desafío, los animales sobreviven sin haber visto prácticamente el virus. Lo han tenido que ver porque vemos una respuesta inmune, pero muy probablemente ha sido muy eficiente su control gracias a la combinación de la vacuna más la dieta de plasma. De nuevo, esto es un experimento hecho en el laboratorio, controlado, pero nos está diciendo que esas vacunas tenemos miedo que sean seguras o no seguras. Además de la vacuna se le pueden añadir otra serie de componentes, bien en la dieta, o bien con adyuvantes, o bien componentes de microbiota. Vamos avanzando. En la próxima estamos seguros de que podremos tener una vacuna suficientemente segura como para poder aplicarla mucho más allá que ahora. Básicamente, las conclusiones. Básicamente, las vacunas vivas atenuadas son una realidad. Necesitamos optimizar la seguridad y en eso estamos trabajando conjuntamente con todas las autoridades mundiales. Las vacunas de subunidades son el futuro, pero estamos lejos de ellas. Si alguien les vende una vacuna de subunidades, o han tenido mucha suerte o no será cierto. La microbiota juega un papel relevante en la protección frente a peste porcina africana. Esto no se sabía. Todo el mundo hablaba de genética. Es importante. Una barrera intestinal íntegra es esencial para luchar contra la peste porcina africana y para utilizar respuesta a vacunas. Este es un mensaje importante simplemente para que sigan luchando por tener todo lo que hacen para sus patógenos que hay aquí ahora mismo les va a venir muy bien en el caso de que, ojalá no, entre la peste porcina africana. Probablemente no entre si tienen ustedes unos buenos animales, y por donde entre será porque los animales no están en buenas condiciones. Por eso hay que insistir en todos estos que no entran en la rueda de la bioseguridad, cuánto es de importante. Dietas enriquecidas en plasma porcino mejoran la respuesta vacunal frente a PPA, tanto en respuesta inmune como en protección. Y ahora mismo es verdad, no tenemos una vacuna comercial, pero lo que es fundamental es estar alerta, diagnóstico temprano, el primer caso mejor que el segundo mejor que el tercero, y no hay otra manera de erradicar más que eliminar todos los animales infectados y en contacto. Y para esto, lo que hablamos, ya sí que pueden luchar con la administración para preparar un plan de contingencia, aunque nunca se ponga en marcha, que aseguren que van a poder apoyar al ganadero, porque si no,
va a pasar como en todos los sitios. No creo que México sea distinto a España, a China o a Vietnam. El ganadero tiene que sobrevivir y si no tiene ayuda, si no ve ayuda del Estado, de los veterinarios, está solo. Respuesta coordinada. Me vuelvo a prestar todo lo que está en nuestra mano de los 40 años de lucha de peste porcina africana, entre ellos José Manuel Santi Vizcaíno. Todos estamos para ayudar. Estamos en la misma situación, simplemente porque hemos trabajado 20 años con ella, pero nos va a entrar con la misma pasibilidad, espero que con menos, pero no estamos libres de ello. Vigile los movimientos. A movimientos me refiero, nosotros tenemos un problema enorme y por donde nos va a entrar probablemente no es con jabalí, como ha entrado en Italia, es en transporte. Accidental o ilegal, un camión lleno de sangre o manchado de sangre de un animal infectado que se ha utilizado después para otra ruta. Recuerden que este virus es muy resistente y más cuando está protegido por materia orgánica. Es fundamental. La desinfección es un problema que tenemos en Europa. Es caro el descontaminar las premisas, es caro descontaminar los camiones, pero no hay otra. Granjas y sobre todo lo que están haciendo ya, bioseguridad, bioseguridad y bioseguridad. Esto es fundamental, todo lo que han hecho lo tienen ya ganado. Y yo creo que ya acabo. Simplemente, como empecé, no solo hablaba de vacunas, sino de algo más. Quería contarles los últimos experimentos que hemos estado haciendo de estos últimos años, que abren un mundo fascinante en el que necesitamos a gente de nutrición y de todos los lados. Y, por supuesto, no me caben todos los colaboradores, pero hemos colaborado con mucha gente nacional e internacional y mi grupo es pequeñito, de gente muy joven. Pero bueno, son muchos años y estamos contentos, pero estamos solo empezando a aprender. Muchas gracias y perdonen que me haya extendido mucho. Ahora. Gracias, doctor. Yo sé que hay muchas preguntas. Me voy a permitir presentar a la siguiente ponente que viene de manera virtual. Ya que él nos haga su presentación, tendríamos una sesión de preguntas. Gracias, yo sé que tenemos varias dudas. Lo voy a invitar un ratito a que nos espere para que se conecte la siguiente sesión.